Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia que se va a celebrar en el marco del Fórum Deusto y de la celebración del 130 aniversario de la Facultad de Derecho. Durante este curso 16-17, la Facultad de Derecho está celebrando su aniversario con distintos actos. Uno de los actos que estamos llevando a cabo es una serie de conferencias bajo el título genérico de Global Law. A lo largo de los últimos meses estamos asistiendo al fortalecimiento de algunas de las principales tendencias y acontecimientos en el ámbito internacional que marcan la actual política mundial, desde el Brexit hasta el retorno a la geopolítica en Europa, las consecuencias desestabilizadoras de la guerra civil de Siria y otras. Contamos hoy con la presencia en este acto, en este ciclo Global Law, con la presencia de Spencer Boyer. Voy a presentar algunos datos curriculares interesantes de nuestro invitado de hoy. Él es oficial de Inteligencia para Europa en el Consejo de Inteligencia Nacional de Estados Unidos desde marzo del año 2014. Además, es profesor adjunto en el Centro BMW de Estudios Alemanes y Europeos en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Georgetown University. Se encuentra entre nosotros estas últimas 2 semanas en una estancia como profesor visitante dentro del programa Visiting Scholar del Campus de Excelencia Internacional, Aristos Campus Mundus, del que formamos parte junto con otras universidades de referencia como son Georgetown University, Fordham University, Boston College y las más cercanas ESA de Barcelona e ICA de Madrid. El conferenciante tiene una larguísima y amplísima experiencia en el ámbito de la diplomacia internacional, de la política internacional. Él es un auténtico especialista en esta materia y podremos disfrutar hoy de su presencia y de la posibilidad que tenemos todos de interactuar con él a lo largo de esta sesión que va a llevarse a cabo dentro de esta fórmula habitual del Fórum Deusto. Tendrá la palabra durante un periodo de tiempo de unos 35 o 40 minutos y a continuación habrá un debate que será moderado por el profesor Steffen Bay Rasmussen, del que me gustaría también hacer una presentación. Él es doctor por la Universidad del País Vasco y profesor de la Universidad de Deusto desde el año 2012. Es además director del Máster en Eurocultura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Su docencia en el ámbito de las relaciones internacionales y de la investigación se centra en las áreas de política exterior y de representación diplomática de la Unión Europea, con especial dominio de cuestiones relativas a la diplomacia pública, a la identidad internacional de la Unión Europea, la asistencia consular dentro de la llamada teoría internacional. El número de sus publicaciones también es muy extensa, no me detendré, discúlpeme por ello, es un auténtico especialista y un auténtico interlocutor que va a poder llevar a cabo este debate junto con nuestro invitado de hoy. Vamos a dar comienzo a la conferencia. Steffen Boyer tiene la palabra. Thank you very much for coming. Thank you very Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acudir a esta cita y por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Gemma, y muchísimas gracias a todo el mundo por venir aquí. Sé lo ocupado que está todo el mundo y me han dicho que ahora mismo tenéis exámenes y cosas parecidas, así que posiblemente algunos de vosotros estáis dándoos un descanso, así que muchas gracias por vuestra presencia, tal y como ha dicho Gemma, y posiblemente, como ya habéis visto en la descripción del evento, yo soy el oficial nacional de inteligencia para Europa y también el asesor de inteligencia que forma parte de la oficina del director de la inteligencia nacional en Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa? Básicamente, yo soy el analista para la comunidad de inteligencia y soy la interfaz entre el mundo de la inteligencia y el mundo político. También soy un profesor adjunto en la Universidad de Georgetown
en el Centro de Estudios Europeos alemán, pero estoy aquí como ciudadano a título personal y mis pensamientos son los míos y no necesariamente representan los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos ni de la Universidad de Georgetown. Pero también se ha dicho, yo creo que esto se decía en la descripción del evento, digamos que mi enfoque tiene que ver con algunos de los retos de la política de asuntos exteriores a los que se enfrenta Estados Unidos y también tenemos un entorno muy complicado. Pero por fines publicitarios, tal y como dicen Estados Unidos, o por motivos publicitarios más bien, estamos hablando de retos globales para Europa. Teniendo en cuenta que mi enfoque tiene que ver con Europa, me voy a centrar bastante más en algunos de los retos a los que nos enfrentamos juntos como comunidad transatlántica y que veremos en estos próximos años y que van a unir a Estados Unidos y Europa en este análisis. Muchas de mis observaciones van a tener que ver con las conclusiones de mi organización, bueno, de los productos no clasificados del Consejo Nacional de Inteligencia y que se llaman tendencias globales. Esto es algo que se saca cada 4 años para que coincida con el inicio de una nueva administración presidencial y el documento más reciente ha salido hace un par de meses y a la hora de crear este informe, los oficiales del NIC, que es el acrónimo, bueno, pues entre los cuales me encuentro yo, celebramos reuniones en todo el mundo con una serie de interlocutores, incluidos también representantes del gobierno, eruditos, gente de los negocios, la sociedad civil y otros a través de talleres, intercambios y otros eventos que se han diseñado para estimular el pensamiento acerca de posibles trayectorias globales e interrupciones a lo largo de las próximas 2 décadas. Hablamos de tendencias generales a 20 años, pero yo me voy a centrar en los siguientes 5 para hacer que esto sea un poco más manejable para el coloquio. Y voy a hablar durante 35 o 40 minutos, tal y como se ha dicho, y después vamos a hablar y espero conocer vuestros puntos de vista. Me interesan vuestros pensamientos, yo sé lo que pienso, pero espero conocer vuestras impresiones. Pero también estoy muy interesado en saber si tenéis un punto de vista distinto respecto a qué es lo que pensáis que va a pasar en los próximos 5 años o cuáles son las tendencias principales que yo no comento en mi ponencia, cosas que podrían tener un impacto sobre la comunidad transatlántica. Entonces hay una premisa que me gustaría señalar, teniendo en cuenta mi ocupación. Voy a estar aquí, bueno, varios meses antes de llevar a cabo otra transición. No me voy a meter en ningún tipo de crítica de la política del presidente actual. Y ahora espero que todo el mundo se marche de la sala, ¿no? Porque todo el mundo venía aquí para escuchar eso. Bueno, podremos hablar cosas que tienen que ver con el presidente, con las tendencias de Estados Unidos, pero no voy a hablar directamente sobre si estoy de acuerdo o en desacuerdo con alguna opción política, sino que eso lo dejo en manos de los políticos y en vuestras manos. Estoy aquí para analizar el horizonte un poco con vosotros y hablar sobre los retos y las fuerzas que impactan sobre la Alianza Transatlántica y también hablaré un poco sobre lo que quizás podamos aprender los unos de los otros a la hora de abordar temas que están influyendo sobre nuestras sociedades y espero que tengamos la posibilidad de llegar a saber cómo una opción política pueda afectar a un tema concreto o cómo va a haber reacciones a corto plazo que vemos en todos los titulares y de esta manera, bueno, podríamos llegar hasta los niveles más superiores en nuestro debate. Y para daros una especie de hoja de ruta, me voy a centrar fundamentalmente en temas que tienen que ver con el nacionalismo y el nativismo, el extremismo, el terrorismo y algunos de los retos que tiene Europa en el sur y en el este. Pero voy a empezar con unas reflexiones por qué las relaciones transatlánticas siguen siendo importantes en un momento cuando los problemas de Oriente Medio y en el norte de África y en el sur de Asia reciben mucha atención.
Y cuando hay una narrativa por ahí que dice que quizás Europa tampoco le importa a Estados Unidos, tal y como era en el pasado. Y yo creo que la respuesta es bastante sencilla sobre este tema. En un mundo de problemas transnacionales necesitamos soluciones transnacionales y Estados Unidos no tiene mejores socios que aquellos que tiene en Europa. Punto y final. En casi cualquier tema de importancia global que hemos tenido, desde la guerra en Afganistán hasta el reto nuclear iraní o el cambio climático o la relación entre Estados Unidos y Europa ha sido crucial para conseguir avances. Y de hecho, yo creo que no existe ningún reto de seguridad donde no estemos colaborando estrechamente con nuestros socios europeos. Nuestra participación del país en la OTAN, aun a pesar de los retos, sigue siendo una de las alianzas más eficaces del mundo y que es la piedra fundacional de la conexión entre Estados Unidos con la comunidad internacional y sirve como elemento multiplicador para defender nuestros intereses. En la parte económica, que guarda relación también con la seguridad transatlántica, Estados Unidos y la UE tienen la relación comercial bilateral más grande del mundo y que sirve como pilar para la economía global. Estados Unidos y Europa representan más o menos la mitad del PIB internacional y un tercio de los flujos comerciales. Y la última vez, cuando lo consulté, Estados Unidos y la Unión Europea tenían unas inversiones monstruosamente grandes a ambos lados del Atlántico. Entonces, Estados Unidos es más fuerte en cuanto a legitimidad, recursos e ideas, pero sí que está unido a Europa. Y siempre he pensado que Asia siempre me ha parecido que no ha recibido un trato adecuado por parte de la administración Obama y me preguntan continuamente cuando yo trabajaba en asuntos sobre Europa y Asia, pero lo que no había que hacer es apartarse de Europa, sino unirse a Europa para ir hacia Asia y otras zonas del mundo para hacer frente a retos globales que afectan a la comunidad transatlántica. De ahí que lo que pasa en Europa nos importa a nosotros. Tenemos vínculos muy fuertes, nos guste o no, y sus problemas, bueno, los problemas suyos son los de América. Y cuando Europa es débil, nosotros también. Y lo mismo al revés. Entonces, ¿hacia dónde vamos exactamente? Bueno, en base al análisis de las tendencias globales, en los próximos 5 años Europa seguirá luchando con la posible destrucción del proyecto europeo y habrá flujos migratorios muy importantes debido a las presiones económicas producidas por la presión económica global. Y las organizaciones como la Unión Europea, la Eurozona y la OTAN han ejercido una fuerte influencia, aun a pesar de los problemas demográficos y del PIB. Y, por ejemplo, en la crisis del Brexit, este tipo de crisis es más que probable que siga por lo menos durante los próximos 2 años, aunque la Unión Europea ha ayudado a los gobiernos a generar prosperidad, seguridad económica y paz. La falta de una unión fiscal en la UE y que funcione mejor con la moneda única ha disminuido las perspectivas de crecimiento desde la crisis financiera de 2008. Además, la Unión Europea tampoco ha creado esa sensación de que todos los europeos comparten un destino común, sino que ahora ha quedado abierto al nacionalismo. Y los partidos políticos, los líderes nacionales, es más que probable que sigan con sus desacuerdos respecto a cómo debe funcionar la Unión. Y también la eurozona está recalcando mucho lo de mantener la disciplina presupuestaria, pero tampoco les dan margen de maniobra a los Estados miembros y no están adoptando soluciones paneuropeas precisamente. Y con estas limitaciones políticas, el crecimiento va a ser lento y los gobiernos nacionales van a tener cada vez menos apoyo público y cada vez va a haber más inmigración y más retos terroristas. Entonces, en lo que se refiere a la periferia, bueno, una Rusia más beligerante y la amenaza del extremismo islámico, esto va a producir muchos problemas y no se va a poder generar una respuesta uniforme. Rusia está amenazando a Europa directamente a través de la propaganda y a través de la ayuda financiera para los partidos anti-Unión Europea. Y
ayudado incluso a gente que ha estado participando en guerras y ahora han vuelto para atacar a las ciudades europeas. Y desde luego va a haber cada vez más refugiados y más inmigrantes llegarán a Europa y esto va a meter presión a los gobiernos para responder y producirá tensiones entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea. Y esto va a dar lugar a muchos problemas. Y además está el envejecimiento de la población europea, que va a exigir la presencia de nuevos trabajadores y las instituciones. Es posible que recurran a la emigración para poder paliar este problema, pero también vemos una tendencia de gobiernos nacionales más débiles a corto plazo en Europa. Como estoy seguro de que todo el mundo sabe en este auditorio, una de las piedras angulares de la Europa de la posguerra se fundamentó en el concepto de un orden liberal internacional a cambio del estado de bienestar. Y esto sí que produjo estabilidad en cuanto a crecimiento económico y representó la democracia. Sin embargo, el incremento en la volatilidad en los últimos 30 años en Europa y la débil recuperación desde la crisis desde 2008 están metiendo mucha presión. Los partidos populistas de la izquierda y de la derecha están generando una mayor insatisfacción o están fundamentando sus acciones en eso y están ahora cerrando la distancia ideológica entre la izquierda y la derecha. Y en Estados Unidos, evidentemente, tenemos divisiones parecidas en nuestro país y también hay una insatisfacción del público, ya que nada ha cambiado y hay una falta de fe en las instituciones públicas y esto quedó muy claro durante nuestras elecciones presidenciales del año pasado. Digamos que ahora los electores están más polarizados en lo que se refiere a la definición de la identidad americana y el valor que tiene la diversidad, las estructuras y el pueblo, las líneas étnicas y socioeconómicas, y esto ha producido infinitos cambios. Y la polarización también está unido a ansiedad económica, hay miedo cultural y también hay consideraciones de seguridad. Pero volviendo a esta parte del Atlántico, ¿dónde deja la OTAN y a la Unión Europea y Europa en su capacidad de poder asociarse a Estados Unidos para hacer frente a los retos globales? El estatus de Europa se ha basado siempre en su unidad y esto ha servido para mantener una postura geopolítica, especialmente en el caso de Alemania, Francia y Reino Unido. Y durante los próximos 5 años, la necesidad de reestructurar las relaciones a la vista de la marcha del Reino Unido es posible que socave la fuerza regional, pero habrá que incorporar la cooperación transatlántica. Y después está el papel de Rusia a la hora de intentar dividir los proyectos europeos, los proyectos que podrían dañar la credibilidad de la Unión Europea y de la OTAN. Pero el problema de tener una política muy dirigida en Turquía y la no democracia que vemos ahí, esto va a producir más corrientes de disrupción y habrá que intensificar la colaboración entre la OTAN y la Unión Europea, mientras que el proyecto europeo significa que es igual a paz, democracia y diversidad cultural. Y solamente es a través de la unidad. La unidad es lo que está en riesgo, pero hay una serie de temas que desde luego plantean una amenaza para esta unidad y también amenazan el futuro de la Unión Europea, incluido también el proceso del Brexit y que puede producirse en otros lugares de Europa, y la incapacidad de implementar las reformas económicas necesarias o su incapacidad de conseguir crecimiento o la imposibilidad de coordinar las políticas sobre inmigrantes y también el nativismo que se ve cada vez más en los nuevos Estados miembros. Y estas tensiones pueden producir divisiones que empujen el declive económico. Así que esta es una imagen más oscura. Y ahora quiero presentar la imagen un poco más optimista. Hay algunas oportunidades ahora mismo que podrían reforzar a Europa y también a la alianza transatlántica, con lo cual se podría beneficiar a Estados Unidos también. El Brexit podría hacer que la Unión Europea redefina su relación con los Estados miembros y con el público europeo. Si los líderes europeos encuentran
una salida razonable para el Reino Unido, para que puedan seguir trabajando estrechamente en cuestiones internacionales. Bueno, pues es posible que se pudiera prosperar también, del mismo modo que puede pasar con la relación transatlántica. Y a pesar, aunque hay cada vez más insatisfacción, los líderes europeos sí que tienen la capacidad de definir una serie de políticas y objetivos comunes, y lo hacen bastante mejor que los políticos de otras regiones del mundo. Tienen la posibilidad de forjar una Unión Europea más efectiva que respeta la sensibilidad del público y también la toma de decisiones y la identidad nacional, para institucionalizar la democracia y las estructuras para poder reducir los efectos de los líderes populistas más extremos. Y por último, en lo que se refiere a Europa, Francia y Alemania tienen el compromiso de seguir trabajando juntos, como hemos visto en el último año o dos, aun a pesar de sus diferencias y de sus preferencias políticas, tal y como hemos visto en la estrecha colaboración entre Angela Merkel en Alemania y el presidente Hollande de Francia en el tema del rescate de Grecia o la política sobre Ucrania. Y todavía queda pendiente de ver qué es lo que va a pasar en el futuro, de si Merkel, ahora que ya ha aplicado una respuesta a muchas crisis en esta última década, no sabemos si va a recuperar su inercia política después de no conseguir apoyo en Alemania y tampoco en la Unión Europea para cambiar su política sobre los inmigrantes sirios. Y ya veremos qué es lo que nos dirán las elecciones en Francia, Alemania y posiblemente en Italia también. Bueno, tampoco voy a decir muchas cosas sobre Estados Unidos, pero evidentemente sí que tenemos algunos retos en lo que se refiere a nuestras propias divisiones en la sociedad. Tenemos que desarrollar nuevas relaciones productivas con los líderes europeos y quizás sean de un estilo muy diferente y de una sustancia distinta en comparación con el pasado. Evidentemente habrá problemas, pero bueno, me parece que sí que ganaremos al final. Pero antes de hablar sobre Rusia de manera específica, ¿qué es lo que podemos aprender de las experiencias a la hora de abordar estas fuerzas que están incidiendo sobre nuestra sociedad? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, hay muchas similitudes, yo creo, en los movimientos nacionalistas y nativistas en Europa y en USA, con lo cual compartimos el reto. Para los que están en desacuerdo con esta dirección, el enfoque de que los inmigrantes se lleven los trabajos o que los musulmanes amenacen la seguridad o que no haya libertad política para expresarte libremente o que te abandone el establishment para atender a la élite. Son narrativas que vemos a ambos lados del Atlántico. Y también tenemos el nacionalismo y el populismo y el nativismo como fenómenos que están creciendo, puesto que cada vez hay más desigualdad y más exclusión social que moviliza a estas personas. Y yo creo que esto todavía no ha tocado su fin. Y los líderes populistas autoritarios están surgiendo ahora, aunque la población tenga un buen nivel de educación, tal y como vemos en países como Austria y en los Países Bajos. Y esto demuestra que este efecto cultural está produciendo cambios en la sociedad y en los valores sociales. Y esto es un driver muy importante. Y Estados Unidos y Europa tendrán que ver de qué manera pueden equilibrar todo esto y hacer frente al cambio que es necesario para conseguir crecimiento social y económico, pero sin dejar detrás a nadie como consecuencia de la globalización. Lo que se refiere a las mejores prácticas, Estados Unidos, para que sea un modelo efectivo para las nuevas democracias europeas, tiene que crear una serie de instituciones sin afán de lucro que den apoyo a los principios democráticos como la libertad de expresión y sistemas judiciales fuertes que puedan ayudar a eliminar el autoritarismo. Y también Europa está intentando hacer algo con los inmigrantes, mientras que se está protegiendo contra extremistas que pudieran utilizar esta cobertura para llevar a cabo ataques o ataques terroristas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos también hay una falta de confianza después de la información vertida por Edward Snowden. Bien, dicho lo cual, vamos a hablar ahora un poco más sobre Rusia específicamente y voy a acabar con esto antes de que pasemos a vuestras preguntas o a vuestros comentarios. Según nuestros análisis global,
la política rusa va a ser una fuente de considerable volatilidad para Europa y Estados Unidos. En los próximos 5 años, Moscú quiere montar zonas de amortiguación y quiere proteger también algunos gobiernos autoritarios, especialmente en su periferia y Siria. Y esto podría generar una opinión muy en contra de Rusia. Y Moscú va a cooperar de tal manera que aumente su influencia geopolítica y querrá también centrarse en la no proliferación nuclear, aunque querrá luchar contra las normas que piensa que va contra sus propios intereses. Por ejemplo, Moscú piensa que tiene un papel que desempeñar en la economía global, aunque para ellos es una debilidad estratégica y harán todo lo posible por debilitar la influencia de Europa y de Estados Unidos en esta economía global. Y Moscú también pondrá a prueba la OTAN y Estados Unidos, querrá socavar la credibilidad del mundo occidental al fomentar las diferencias en el norte y sur norte y sur de Europa e intentará separar a Estados Unidos y Europa. Y el gobierno de Putin seguirá priorizando al gasto militar. Y aun a pesar de que tienen una recesión, va a seguir por ese camino. Y seguirán reaccionando y aumentará su presencia militar, si no de manera permanente, pero sí que va a centrarse en Europa Central y en el Báltico. Y Moscú, por ejemplo, piensa que no debe haber ninguna presencia norteamericana allí y seguirán ejerciendo esta influencia para impedir que sea así. En el ciberfrente, Rusia, desde luego, va a plantear una amenaza importante, ya que lo que quiere hacer es disminuir la dependencia de la tecnología occidental y quiere mejorar su capacidad bélica asimétrica. Y teniendo en cuenta la centralidad de Estados Unidos en el campo de los asuntos globales, está claro que Rusia intentará desplazar la política de Estados Unidos para su propio favor y ejercerá mucha influencia política. Y esta táctica, bueno, podría dar lugar a inestabilidad doméstica. Hay muchos temas que le tienen que preocupar a Rusia: los precios bajos del petróleo, las sanciones occidentales, la productividad estancada, los problemas crónicos de inmigración y después la incapacidad de desarrollarse de los sectores de alta tecnología que pueden afectar a Moscú a largo plazo. Bien, si estas son algunas de las cosas que yo veo que creo que son problemas potenciales para el avance de Rusia. Evidentemente hay muchos otros temas que no hemos comentado tampoco en la esfera de lo global. Pero bueno, podríamos abordar esto durante el coloquio. Y está el tema de Siria, y está el tema de China y otros lugares del mundo. Pero bueno, estaré encantado. Puedo parar aquí. Y si queréis empezar con las preguntas, bueno, pues adelante con ellas. Gracias. Okay, thank you very much for this very enlightening. Muchísimas gracias por este repaso tan apasionante de los retos a los que se enfrenta Estados Unidos y Europa y por encima de todo los retos a los que nos enfrentamos juntos. Y ahora me gustaría invitaros a todos para que me paséis vuestras preguntas. Todos tenéis tarjetas y estas tarjetas me van a ser entregadas a mí. Y posiblemente podría empezar con el coloquio, podríamos ponerlo en marcha, y volviendo de nuevo a este último tema que comentabas respecto al reto ruso para Europa, y hablabas de la guerra asimétrica. Y de hecho Rusia también se ve como si fuera una víctima de la guerra híbrida, de la interferencia occidental en cuanto a la promoción de valores en la sociedad rusa. Entonces podemos decir que desde la óptica de Rusia, lo que está haciendo Rusia, están intentando influir sobre las sociedades occidentales. ¿Y hasta qué punto cree que esto es un reto? ¿O hasta qué punto le parece que es un problema común a todos en la OTAN, en la Unión Europea, con Estados Unidos, y cree que va a surgir un consenso respecto a qué es lo que hay que hacer con esto? Gracias, Stefan. Sí,
Sí que creo que va a haber un mayor consenso. Está claro que hay diferencias de opinión entre países europeos respecto a la amenaza proveniente de Rusia, como sucede también en cuanto a diferencias en Europa sobre un montón de temas. Y creo que esta es una de las cuestiones que muchos americanos no acaban de entender, y es que no puedes utilizar una brocha gorda para pintar Europa cuando hay tantos matices, y los países del sur posiblemente se centren más en cuestiones que afecten a las fronteras del sur por temas de inmigración, por extremismo procedente del sur. Mientras que los países situados al este, los antiguos estados soviéticos, se centran más en la amenaza rusa. Pero creo que los europeos sí que están muy centrados en la influencia que ejerce Rusia en diferentes procesos democráticos en Europa. Evidentemente, ya hemos visto cómo Rusia ha intentado manipular y ha intentado afectar los procesos democráticos de Alemania, de Francia y hace poco tiempo en Montenegro también, con las elecciones celebradas allí, y muchos otros países de Europa que están intentando ver de qué manera pueden mejorar sus ciberdefensas para hacer frente a los ciberataques rusos. El gobierno alemán publicó un informe en diciembre sobre algunos de los ataques que se atribuyeron al malware ruso. Y desde luego estamos viendo también que en Francia hay mucha preocupación, no solamente sobre la financiación de los partidos populistas por parte del gobierno ruso o por grupos pro-Rusia, como por ejemplo el Frente Nacional, que ha recibido un préstamo de muchos millones de dólares proveniente de Rusia, pero también información que está empezando a aparecer acerca de noticias falsas y otras actividades que se han diseñado para ayudar a los líderes políticos que se muestran más favorables para con el punto de vista ruso. Hace poco tiempo, los franceses habían lanzado información que advertían sobre organizaciones de noticias de Rusia que estaban lanzando resultados falsos de las encuestas de opinión sobre las elecciones presidenciales en Francia, y que le daban a François Fillon, que es más prorruso que el candidato líder Macron, y decía que Fillon estaba en posición de liderazgo, lo cual parecía que era falso. Pero creo que hay muchos países que están aprendiendo de nuestra propia experiencia en nuestras elecciones presidenciales de Estados Unidos. Si no lo habéis leído, yo desde luego lo sugiero que echéis un vistazo al informe no clasificado que se sacó sobre nuestras elecciones y cómo la influencia rusa se desarrolló en Estados Unidos, en el caso de la campaña, y los objetivos de los rusos consistían en socavar la fe del público y nuestro proceso democrático para que no ganara Hillary Clinton, y para hacerle daño en el caso de que fuera elegida, es decir, para que la gente prefiriese votar por el presidente Trump. Y esto lo hicieron a través de ciberoperaciones ocultas y también a través de otra serie de esfuerzos llevados a cabo por agentes o agencias rusas o medios financiados por el Estado o intermediarios, en fin, por medios sociales y gente que llamamos troles, que están por allí y que están intentando lanzar narrativas falsas en nuestros medios de comunicación. Y lo hicieron dando una información que recibieron a través de algunas de las ciberoperaciones, a través de grupos como Wikileaks. Y lo hicieron también a través de, bueno, accedieron a algunos de los consejos electorales del Estado y locales y con propaganda. Y vemos algo bastante parecido en Europa también, tanto en cuanto a ciberoperaciones y también otras operaciones con propaganda para defender sus intereses. Creo que se está compartiendo información entre Estados Unidos y Europa para ver de qué manera se puede proteger uno contra este efecto. Muchas gracias. En relación con este tema, muchísimas gracias por todas vuestras preguntas, por cierto.
Intentaré agrupar estas preguntas y voy a empezar con unas cuantas, sobre lo que opina Estados Unidos sobre Europa en lo que se refiere al auge del populismo. Y tenemos las elecciones francesas y el posible papel de Le Pen. Pero ¿cómo Estados Unidos o cómo ve Estados Unidos a Europa, que se divide con Brexit, y el papel de España y qué es lo que les parece España y otros países y su importancia relativa dentro de Europa? Vale. Bueno, de nuevo, yo creo que es demasiado prematuro saber cómo van a ser estas relaciones con esta administración, y solamente puedo hablar desde mi punto de vista. Y dentro del gobierno, bueno, los que vigilaban Europa en el campo de lo político y en el campo de la seguridad nacional, como he dicho anteriormente, se ha reconocido la importancia que tiene Europa en casi todos los temas cruciales, y es necesario trabajar estrechamente con Europa para conseguir avances en este frente, por ejemplo, en el caso de Siria, y para seguir avanzando en lo que tiene que ver con el reto nuclear de Irán, y también a trabajar con nuevos temas del contraterrorismo dentro de Europa, y creo que hemos conseguido importantísimos avances en los últimos años en lo que se refiere a compartir más información y descubrir maneras de trabajar juntos, y sabiendo que Europa a menudo lo que hace es buscar a Estados Unidos para las mejores prácticas, para ver qué es lo que hacemos en cuanto a contraterrorismo, pero también aprendemos de Europa nosotros. Bien, y solamente puedo decir qué es lo que pensamos que hará Europa. Bueno, pues hay una administración nueva y ahora hay nuevos directores de diferentes departamentos. Hay gente nueva en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado y en el Ministerio de Defensa, y ya veremos qué política se diseña. Pero hay una persona que, de hecho, creo que bueno, yo no sé si se va a hacer o no, pero Fiona Hill parece ser que va a ser el nuevo director para asuntos de Rusia, y es un experto perfecto del Brookings Institute sobre temas de Rusia, pero también ha trabajado en la comunidad de la inteligencia y va a abordar muchos temas europeos. Así que si tenemos a expertos como ella, que entiende las cosas. Ella nació en el Reino Unido, por cierto, pero entiende y trabaja estrechamente con los líderes europeos, y yo creo que, bueno, pues podremos conseguir muchas cosas importantes. Gracias. Ahora mismo estamos viendo que hay un debate muy importante sobre el gasto militar, especialmente en la OTAN. Y una pregunta del público es, ¿cree que esta insistencia por parte de Estados Unidos respecto a aumentar el presupuesto militar esto significa que hay una amenaza convencional de Rusia contra Europa? Y por otra parte, ¿cómo va a ser la relación entre Estados Unidos y Rusia en la próxima década? Tenemos muchos temas pendientes, el reconocimiento o no de la soberanía rusa sobre Crimea y otros obstáculos potenciales. Sí, vale. Bueno, en el caso del 2%, esto es algo que no es nada nuevo, no en esta administración, y se remonta, que yo recuerde, incluso a muchas otras administraciones, e incluso algunos líderes europeos también estaban pidiendo más gasto militar, es decir, los miembros de la OTAN. Ahora mismo solamente hay 5 países que cumplen este criterio del 2% que la alianza aprobó para el gasto en defensa, lo cual no es una cifra nada espectacular, considerando que son 28, pero incluso en la central de la OTAN y el secretario general, todo el mundo está a favor de conseguir esa cifra. Ha habido, bueno, pues una promesa, y todo el mundo decía que quería llegar hasta ese 2% para el año 2024. Pienso, por lo tanto, que sí que existe un reconocimiento en la alianza de que todo el mundo necesita hacer bastante más cosas en lo que se refiere a gastar en defensa para hacer que la alianza de la OTAN sea más fuerte. Está claro que hay diferencias también respecto a cómo lo haces, el ritmo que tenemos que seguir,
Bueno, hay desacuerdos, evidentemente, en cómo lo haces y también hay limitaciones que tienen algunos países respecto a lo que pueden hacer de manera más inmediata y después hay cuestiones sobre cómo gastas su dinero para llegar a ese 2% y qué es lo que tienes que incluir en el cálculo. Pero lo que es más importante para mí, creo, es que estamos analizando las capacidades y ver qué es lo que aportan los países a la alianza y todos queremos avanzar hacia esa cifra del 2%, pero todo el mundo está haciendo lo que puede para poder hacer una aportación para nuestra defensa colectiva. Y si los países no han llegado a ese 2%, ¿cuáles son las capacidades que podrían aportar a la alianza para ayudar a todo el mundo, para poder hacer frente a este entorno muy amenazador? Puesto que está claro que en el caso de Rusia sí que han aumentado sus esfuerzos para hacer frente a Rusia después de la invasión de Crimea y después de que empezase la relación entre Rusia y Occidente. Y también ha habido un esfuerzo importante en los estadios del Báltico y en Bulgaria, en Rumanía, en Polonia, para poder aumentar nuestra presencia y la presencia de la OTAN con tropas y personal militar. Y se ha reconocido que no solamente tenemos que tener garantías para nuestros aliados del este, pero también un componente de respuesta rápida para poder hacer frente a una amenaza que es muy real en la periferia de Europa. Y para mí, a mí me parece como si la mayoría de los países sí que entienden la amenaza y se trata más bien de entrar en el detalle y de entender o saber que algunos países tienen que llegar a comprender que esto es una amenaza para la alianza, pero hay otros temas también. Está el caso del terrorismo o está el caso de las patrullas en el mar Mediterráneo para el tráfico de seres humanos y otro tipo de cosas, pero creo que más o menos la alianza sí que entiende que se trata de una amenaza muy importante para que pueda avanzar la alianza en los próximos 10 años. Y bueno, yo he hablado sobre los próximos 5 respecto a Rusia, pero bueno, si vas un poco más lejos que eso, yo creo que posiblemente vamos a ver muchos de estos temas y lo que quiere conseguir Rusia consiste en crear fisuras dentro de la sociedad europea, pero también en la sociedad norteamericana. Y también quiere crear divisiones entre los países europeos y entre Europa y Estados Unidos. Y bueno, yo creo que la relación entre ambos no va a cambiar demasiado, puesto que el objetivo a largo plazo de Rusia consiste en recuperar su estatus como superpotencia y su estatus como líder regional, también en el espacio de Eurasia, pero eso no se va a desvanecer y creo que lo que quiere hacer es sacar provecho de esas fisuras en la mayor medida posible e intentará desarrollar y cultivar también un liderazgo prorruso en el oeste y dar apoyo a partidos políticos y a líderes que sean más favorables hacia Rusia e intentarán influir sobre los asuntos de diferentes países. Está claro que a corto plazo se van a intentar aplicar sanciones, pero a largo plazo digamos que esto tiene que ver con continuar o recuperar más bien gran parte del estatus que perdió al final de la Guerra Fría. E incluso Putin ha hablado sobre la desintegración de la Unión Soviética como el mayor desastre de Rusia en su historia reciente. Entonces, mientras que esté Putin por ahí, es una de las cuestiones, pero mientras que esté Putin, como digo, es más que probable que haya importantes tensiones entre Estados Unidos, Europa y Rusia. Muy bien. En su intervención recalcaba la importancia que tiene la comunidad transatlántica como vehículo para el orden global y como piedra fundacional del orden económico. Pero en este contexto, ¿cómo interpretas el estado actual de las negociaciones y de los partenariados de inversión y del comercio transatlántico?
Bueno, posiblemente esto tenga que ver con la política de nuestra administración y para aquellos que querían que comentáramos este tema, hubo una perfecta oportunidad en la administración anterior para conseguir avances, pero queda por ver qué es lo que quiere hacer esta administración en ese frente y tampoco voy a especular nada. Pero como todo el mundo sabrá, desde luego hay muchísimo escepticismo acerca de los beneficios de estos acuerdos globales de comercial. Y la única acción que se ha emprendido en esta administración realmente tiene que ver con la Alianza Transpacífica y que Estados Unidos decidió no apoyar. Y no sé hacia dónde va a ir el tema, pero bueno, con el acuerdo comercial. Pero no solamente es Estados Unidos donde hay escepticismo y creo que no avanzó lo rápidamente que debiera. Era porque había muchas dudas en Europa también acerca de si se trataba de un acuerdo que iba a ser beneficioso para Europa y también Estados Unidos. Creo que existen preocupaciones sobre temas agrícolas o sobre nuestros productos alimentarios y serán igual de seguros que los de Europa. Y este tipo de cuestiones, y a un nivel personal, creo que la cosa se estancó un poco con los detalles y que en líneas generales lo que sería un buen acuerdo del cual se podrían beneficiar nuestras sociedades, pero ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Bien, en relación con este tema, también estoy recibiendo muchas otras preguntas acerca del liderazgo global de Estados Unidos y entendemos evidentemente que tú no puedes comentar sobre las políticas concretas de la administración Trump, pero en lo que tiene que ver con los retos estructurales internacionales como el cambio climático o la justicia penal internacional, los derechos humanos, bueno, igual podrías decir algo acerca del debate dentro de Estados Unidos para entender los diferentes planteamientos y la diversidad de opiniones. Sí, bueno, hay muchos debates en curso. Estados Unidos está muy dividido en la actualidad en muchos temas. Y voy a dar un paso atrás y creo que es importante recordar que en nuestras últimas elecciones, bueno, hubo un ganador, perdón, según el colegio electoral, el país estaba muy dividido y aunque Clinton obtuviera 3 millones más de votos y el presidente Trump ganó más votos populares y fueron los márgenes los que produjeron esa diferencia. En Michigan, Wisconsin, en fin, en Pensilvania creo que la cifra era de 80.000 votos que produjeron esta diferencia en un país con 300 y pico millones de personas. Y esto nos demuestra que la división es muy profunda. Y en todos estos temas, bueno, cumpliré 48 en un mes y yo nunca he visto tanta polarización como la que tenemos ahora mismo, ya que la gente lo que quiere hacer es que el país siga por diferentes caminos y se puede ver en nuestro debate sobre el sistema sanitario, que sigue siendo un tema en curso. No hay acuerdo ni entre la derecha ni a la izquierda y también hay divisiones en la derecha. Y lo mismo se puede decir también de temas que tienen que ver con la reforma del sistema de justicia penal y también en el tema del medio ambiente y la administración quiere ir por otro camino totalmente diferente y hay muchos activistas que están muy preocupados con el tema del Acuerdo de París y el papel que debe desempeñar Estados Unidos, pero hay muchas divisiones en cuestiones nacionales, por ejemplo, dónde debería centrar su atención la EPA y yo creo personalmente que esto es un momento definitorio para Estados Unidos respecto hacia dónde queremos ir como país en relación con muchos de estos temas, porque me parece que las elecciones, y yo no sé quién siguió las elecciones aquí, de los que estáis en este auditorio, pero bueno, evidentemente hubo muchos desacuerdos respecto al camino que iba a seguir nuestro presidente y si era muy conservador o si era un tipo más moderado.
Bueno, yo creo que ahora que vemos cómo se van sucediendo los desarrollos, la gente puede ver que saben lo que quiere hacer el presidente y la dirección en la que lleva el país, y la gente ya decidirá si esto es algo con lo que están de acuerdo o no. Pero sí que me parece que la división en todos estos temas es bastante fuerte ahora mismo, y tal y como se ve en muchos estudios de Estados Unidos, el país se está dividiendo cada vez más en función de dónde vive la gente. Y bueno, tenemos diferentes patrones de votación, y hay partidos políticos e incluso estados que son capaces de trazar líneas electorales o fronteras electorales, y hay condados que son muy conservadores, pero que se vuelven más conservadores, o los que son muy progresistas se vuelven más progresistas o más liberales, y al final lo que tienes es a cada vez más gente en ambos extremos del espectro, y que están tomando estas decisiones en el Congreso, y el centro no se representa tanto como solía ser el caso antaño, y creo que esto está produciendo una mayor polarización que jamás en el pasado. Hay mucha gente que quiere saber de qué manera se puede avanzar para cambiar esto. Y también tenemos un sistema que divide distritos de una manera no partisana, pero yo creo que todavía no hemos alcanzado el objetivo. Muy bien, pues volviendo a algunos de los retos comunes que afectan al perímetro europeo, ¿le parece que Estados Unidos y Europa tengan un plan en común respecto a abordar el conflicto del Estado Islámico en Siria? Bueno, desde luego ha habido mucha cooperación en lo que se refiere a la coalición anti-Estado Islámico. Hay más de 60 países que han participado, y desde luego el reparto de la carga no ha sido igual. Algunos países están haciendo la mayor parte del trabajo en lo que se refiere a las intervenciones militares, y también en cuanto a proporcionar recursos en comparación con otros, pero me parece que esto es algo que está en curso. Tenemos una nueva administración, y esto significa que siguen desarrollando el plan. Y voy a dar un paso atrás durante un segundo y recordaros que esta administración solamente lleva un par de meses ahora, bueno, como 2 meses y medio aproximadamente, y hay muchos puestos que no se han ocupado todavía en la Casa Blanca, en diferentes departamentos. Y esto significa que muchas de las opciones políticas no sabemos cómo van a ser, y sé que la Casa Blanca está luchando con muchos de estos temas. Parte de lo que hacemos en la comunidad de la inteligencia es que el papel consiste en informar a los políticos para que puedan tomar las mejores decisiones acerca de las diferentes regiones del mundo, y también sobre diferentes funciones. Y cuando vaya cogiendo velocidad la administración, hay todo tipo de briefings de altos cargos acerca de qué es lo que necesitan saber y sobre cómo está la situación. Y yo creo que en Estados Unidos están desarrollando planes políticos que se basan en la información que están recibiendo ahora. Entonces es un poco prematuro saber si un área de cooperación si se va a desarrollar bien o no en el corto plazo entre Estados Unidos y Europa, y no sabemos si vamos a hacer lo mismo. Pero digamos que más o menos sí que estamos de acuerdo en estos temas, puesto que nuestros intereses se ven amenazados por el Estado Islámico de manera conjunta. Y desde luego el Estado Islámico amenaza los intereses de Estados Unidos por todo el mundo, y lo han dejado muy claro en su intento de atacar no solamente a Europa, sino también a Estados Unidos. Y Europa ya ha visto numerosos atentados en Europa llevados a cabo por el Estado Islámico. Y lo que tenemos que hacer es compartir información, y tenemos que hacer un seguimiento de estas personas. Hay trabajo que queda por hacer juntos, y tenemos que intentar encontrar a estos criminales, pero también tenemos que intentar hacer algo con el tema de las redes y prevenir futuros atentados. Y me parece que los países europeos, por tanto, sí que han estado trabajando en estrecha colaboración con Estados Unidos.
y creo que están colaborando mucho más entre sí. Y este creo que es uno de los subproductos de la percepción que se comparte sobre la amenaza, que consiste en ver cómo no estar aislado, sino compartir información. Pero uno de los aspectos negativos de las revelaciones de Snowden sobre esta información decía que evidentemente había mucha tensión entre Estados Unidos y Europa acerca de cuestiones de inteligencia, pero públicamente lo que sí que puedo decir es que aquellos que tienen la responsabilidad de la seguridad nacional en sus países respectivos, siempre ha habido una comprensión de lo fuertes que podríamos ser unidos si colaborásemos en estas cuestiones, y muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el frente político, y en todos los países hay debates acerca de cuál es el mejor equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades civiles y cómo lo puedes desarrollar, pero me parece que la colaboración siempre ha existido entre Europa y Estados Unidos, y desde luego con el Estado Islámico, pero también en otras cuestiones contraterroristas estamos colaborando estrechamente. Volviendo a otro reto conjunto, ha habido mucha preocupación también acerca del programa nuclear de Irán y en estos últimos años, y quizás esto no sea su campo de especialidad, pero igual podría decir algo sobre el planteamiento conjunto que se podría desarrollar y por qué se cataloga como amenaza y por qué genera estas respuestas cuando vemos que hay otra serie de estados nucleares que no han desarrollado el mismo nivel de preocupación en Estados Unidos y Europa. Bueno, no es mi área, Irán, pero en lo que se refiere al impacto sobre la región o el impacto que tiene una carrera armamentística en Oriente Medio o el impacto de Irán, que evidentemente tiene una historia de dar apoyo al terrorismo y que está activamente participando en toda la región, y que esto concierne a Estados Unidos y Europa, y esto es un tema de gran preocupación. Y creo que Irán, en lo que se refiere a desarrollar o alcanzar un acuerdo con Occidente respecto a su programa nuclear, bueno, pues se ha reconocido que era mejor intentar concretar un camino para avanzar junto con Occidente en lo que se refiere a su programa nuclear, que satisfacerá a todo el mundo. Y ya veremos hacia dónde va este acuerdo. Pero creo que en cuanto a la no proliferación en la región, la gente tiene que recordar también que las acciones de un país pueden producir un efecto cascada en toda la región. Y de tal manera que tiene sentido, en definitiva, que en lo que tiene que ver con la no proliferación y estos acuerdos, vamos a centrar nuestra atención en asegurarnos de que esto no produzca una carrera armamentística que pudiera afectar a todo el mundo. Y yo no veo a ningún país aparte de Irán que no estén de acuerdo con que una Irán nuclear no fuera una amenaza internacional. Bueno, ya he hablado sobre el conflicto de Siria. Y digamos que una de las cosas más importantes, o los estados más importantes, es Turquía, que has citado de pasada. Como sucede en muchas sociedades europeas y en Estados Unidos, Turquía está muy polarizada, está muy dividida. ¿Te gustaría hacer un comentario sobre la situación de Turquía como miembro de la OTAN? Turquía, ahora mismo, evidentemente, está ahora teniendo una serie de cuestiones internas muy graves y tensiones muy graves después del intento de golpe de Estado del mes de julio pasado. Y Turquía, como decías, ha sido un fuerte miembro de la OTAN, ha sido un socio muy importante para Estados Unidos y Europa en lo que se refiere a casi todas las actividades nativas, pero bueno, también ha habido una gran preocupación por parte de Estados Unidos y Europa respecto al camino autoritario que ha seguido Turquía en los últimos años. Va a haber un referéndum en Turquía el 16 de abril, si no me equivoco,
para poder ampliar los poderes del presidente Erdogan, para crear un sistema presidencial que le daría muchísima autoridad en un momento cuando no solamente serían la gente de Turquía, sino la gente de todo el mundo está muy preocupado por algunos de las detenciones post golpe de Estado. Han sido purgados casi 100.000 personas de diferentes sectores del judicial, de la policía, de la educación y también decenas de personas que han sido detenidas y que Turquía piensa son personas que están afiliadas al Gulen, al clérigo musulmán que está en Estados Unidos. Y este Estado, bueno, esta persona que Turquía piensa que ha intentado socavar a Turquía, a su país. Entonces tenemos estas fuerzas internas que se están produciendo dentro de Turquía y que son problemáticas para muchos países europeos que ya han comentado también sobre el asunto de los derechos humanos en Turquía y no quieren que Europa colabore con Turquía en algunos temas debido a ello. Y lo que quieren hacer es parar un poco este proceso. Pero bueno, reconocen también que Turquía tiene mucha importancia en lo que se refiere a los flujos de refugiados en Europa. Y Turquía, de momento, está de acuerdo con detener estos flujos de sirios y de otros refugiados que cruzan desde Turquía hasta Grecia a cambio de apoyo financiero y también a cambio de una empresa de la Unión Europea para llevar a cabo un proceso de liberalización para Turquía que no ha pasado aún. Entonces ha habido mucha incertidumbre acerca de cómo se va a producir esto en los próximos meses. Y además hay tensiones entre Turquía y Occidente en lo que se refiere al apoyo de los kurdos de Siria, que están en la parte norte del país, y Occidente cree que es un punto positivo para luchar contra el Estado Islámico y además son luchadores muy eficaces, pero que Turquía cataloga como una sucursal de su propia PKK en un conflicto que lleva décadas y que les parece que es una organización terrorista y posiblemente sea la amenaza más importante para su seguridad nacional. Entonces, estas fuerzas, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero desde luego Turquía es instrumental a la hora de intentar establecer una resolución en Siria, debido al hecho de que tienen una fuerte presencia y no están colaborando con Rusia y no están intentando implantar un alto al fuego. Bueno, lo intentaron en diciembre, pero no ha sido nada efectivo. Y también quieren favorecer operaciones occidentales con una base aérea, en fin. Y están trabajando también con nosotros en lo que tiene que ver con las acciones en contra del Estado Islámico. ¿Hacia dónde irá esa relación? No sé, ya veremos. Dependerá de hasta qué punto tenemos éxito cuando abordemos el Estado Islámico en Siria y también cuando se pueda resolver la crisis de Siria. Pero es una relación muy complicada. Y como han visto muchas personas de esta sala, la reacción de Turquía ante lo que ellos perciben como una intransigencia occidental o una falta de deseo de perseguir a aquellos que Turquía piensan que son los responsables de este intento de golpe de Estado y cerrando organizaciones en el país. Y en algunos casos ha habido brotes de violencia también. Recordando aquel genocidio de 1915 que también produce tensiones aún en el momento actual. Así que hay muchos elementos en Turquía que siguen estando en juego y Turquía
seguirá adelante con su propio programa. La relación ha cambiado muchísimo en estos años y desde luego Turquía no puede ser catalogado, ni mucho menos como una especie de socio menor que esté dispuesto a dar apoyo a los intereses occidentales. Bien, en la presentación decía cómo trabajas con los informes de tendencias globales que se redactan para los presidentes entrantes. De momento hemos estado hablando del corto plazo, pero también ha dicho que suele llegar hasta 20 años en el futuro e intentan predecir las cosas. Eso para mí me parece muy ambicioso y la pregunta, por lo tanto, sería, en primer lugar, ¿cómo lo haces? ¿Y cuáles son las tendencias que analizáis en esta óptica a tan largo plazo? Bueno, es difícil de hacer, está claro, el mirar tan lejos, puesto que hay muchas cosas que pudieran suceder. Pero bueno, sí que lo hacemos hablando con la gente o haciendo simulaciones, también con expertos en diferentes campos para aclarar cosas. Decir, bueno, pues si esto sucede en 5 años, vamos a mirar un poco más lejos y vamos a ver de qué manera estas ramas se van expandiendo y hay muchas posibles diferentes y puede ser específico hasta cierto punto cuando haces esa acción. Pero me parece que las tendencias que hemos analizado, no tengo un informe delante de mí, entonces lo diré genéricamente, pero gran parte se centra en algunos de los ítems genéricos que nos separan o que nos unen como sociedad y cómo estas tendencias van a acabar. Diría que la demografía es un tema realmente destacado cuando miras tan lejos en el tiempo y para ver cómo se están desarrollando los diferentes grupos en algunos países y ver cuáles son las tendencias de migración y para ver cuáles son los movimientos de personas y cuáles son las tecnologías, cómo se están desarrollando a lo largo de un periodo de tiempo y que pudieran tener un impacto sobre cómo vive y trabaja la gente o cuáles son algunos de los retos del medio ambiente que pudieran impactar sobre la capacidad de toda una región respecto a crecer o desarrollarse por culpa del cambio climático y los impactos que pudiera tener la desertización o la escasez de agua y este tipo de cosas, y cómo todo esto está interconectado. Y, por ejemplo, si estamos analizando los retos del medio ambiente en una región, si esto va a tener un impacto o no sobre si la gente se queda en esa región o si van a migrar a otras áreas, o cuáles son las fuerzas políticas o algunos de los temas que yo he comentado antes en lo que tiene que ver con el nacionalismo y el nativismo y cómo estas tendencias, cómo se desarrollan con el paso del tiempo y dónde, cómo es Europa, es más una fortaleza o se está abriendo o el proyecto europeo se está desmoronando puesto que los países se centran más en sus cuestiones nacionales o puede fortalecerse de alguna manera y pueden reunirse los países y pueden compartir sus percepciones. Este tipo de temas, en definitiva. Pero lo que tienes que hacer tienes que dar brochazos más gruesos al principio y decir, bueno, esto es cómo se está desarrollando la sociedad como tal en todas estas regiones y es aquí cómo podrían suceder las cosas de una manera mucho más específica. Bueno, en relación con este tema, vamos a pasar a las elecciones francesas y después las elecciones en Holanda, donde también hay un reto importante en relación con sus comentarios y cómo la unidad de Europa y Estados Unidos son importantes para empujar el orden global liberal. ¿Y cómo interpreta en este contexto este giro hacia el nacionalismo en Estados Unidos en diferentes países europeos? ¿Y cuáles son los efectos de todo esto? ¿Y qué es lo que pasará en las elecciones francesas? ¿O se trata de un reto estructural a más largo plazo? A mí me parece que es un reto estructural a más largo plazo. Desde luego, ya veremos cómo se suceden las cosas en las elecciones francesas y también en Alemania. Y tal y como he dicho antes, estamos viendo un auge en los partidos nacionalistas y nativistas y no solamente guarda relación con las tendencias económicas, sino que también
guarda una gran relación con las sensaciones de desplazamiento cultural y sensaciones o sentimientos de incertidumbre en un entorno global, y los diferentes partidos nacionalistas en Europa y en Estados Unidos. Aunque hay muchas similitudes que yo he citado antes, también hay algunas diferencias en lo que se refiere a su énfasis. Algunos de estos partidos, digamos que la mayor parte de ellos tienden a ser más anti-inmigración e intentan sellar las fronteras y posiblemente sean anti-establishment de alguna manera o anti-élites, pero a la vez hay diferencias respecto al apoyo para la Unión Europea, y algunos de estos partidos quieren llevar a cabo un referéndum para quedarse, otros para marchar, y unos quieren cambiar cosas desde dentro y otros son antisemitas y otros quieren apartarse de su retórica para ser más aceptables ante una población más amplia. Pero creo que lo que tienden a tener en común es que tenemos a un gran grupo de personas que piensan como que no se les está representando y que se piensan o que se sienten rezagados o que se les abandona, y que el líder quizás les dé respuesta que son más simplista que lo que pudieran ser las soluciones, y dice, oye, mira, podemos volver a una época cuando las cosas eran más sencillas y cuando la sociedad era más fácil, cuando entendías todo, sea en términos de trabajos y los trabajos que ya no están, o también puede ser en términos de la estructura cultural o la composición estructural de sus sociedades o de sus países. Pero yo creo que todos ellos, digamos, hablan de una ansiedad bastante parecida. Es decir, no entendemos cómo está sucediendo todo esto y queremos tener a alguien que nos ayude a entenderlo, y, bueno, tienen que sentir que alguien les está hablando. Y me parece que esto, desde luego, bueno, estoy pensando en nuestras elecciones en Estados Unidos. Lo que sí que podemos decir es que hubo un gran grupo de personas, hay muchas personas que realmente no reconocían que tuvieran tanta fuerza política y se sintieron como que les hablaba el ganador de las elecciones, y además abordaba sus preocupaciones y sus temores. Y me parece que esto es algo que también se formula en muchos otros países europeos. Y otro de los efectos que sí que hemos podido ver es que a través de estos partidos que están en la extrema derecha o algunas veces en la extrema izquierda, pero más a menudo en la derecha, están separando a la gente más del centro para abordar estas preocupaciones. Y está claro que vemos que hay partidos que lo que están intentando hacer es ver de qué manera podemos hacer algo para contrarrestar el auge de estos partidos populistas y nativistas y que están siendo muy votados, y cómo tenemos que ajustar nuestra plataforma política para poder quitarles algo de su poderío o quitarles algo de su apoyo. E incluso, aunque estos partidos no ganen, como hemos visto en el caso de Wilders en Holanda, que no lo ha hecho tan bien como la gente pensaba, aún así vemos un cambio en cuanto a planteamientos políticos de algunos de los partidos que siguen gobernando en estos países. Creo que va a tener un efecto profundo durante mucho tiempo, aunque es muy difícil saber hacia dónde va con la globalización que continúa y que sigue produciendo mucha ansiedad, y que creo que este es uno de los temas más fascinantes que podremos tener, es decir, analizar las tendencias a más largo plazo para ver cómo la inseguridad económica se desarrolla y cómo los líderes pintan ese cuadro. Y el tema común es el de, bueno, esto tiene que ver con el desplazamiento económico y la inseguridad económica, y los países que van mejor tienen a estos partidos políticos, y algunos países están yendo perfectamente bien económicamente, y aún así ha habido un auge en el populismo, y es así como estos líderes están dando forma a la narrativa. Y no tiene que ver con lo que está pasando en los países, sino que tiene que ver con cómo se está presentando. Si un país va bien y tienen un líder que dice, bueno, vamos bien ahora, pero si siguiéramos por este camino,
vamos a acabar en tal o cual sitio. Okay, so we have time for Bien, tenemos tiempo para una última pregunta y una pregunta que también tiene que ver con un campo que está un poco fuera de tu área y que tiene que ver con el reto del auge de China. Y China tiene tasas de crecimiento del PIB que en Europa y en Estados Unidos nos dan mucha envidia y también estamos ante un país con la población más grande y que también tiene gasto militar que está muy por encima del 2%, que decías en intervenciones que no hay que pensar tanto en el giro de Estados Unidos hacia Asia, sino de una postura común entre Estados Unidos y la UE. ¿Cómo sería eso? ¿Y hay un papel también para la OTAN a la hora de hacer frente a este reto? Sí, a mí me parece que China es uno de esos temas también donde hay muchos elementos desconocidos sobre cuál va a ser la relación de Estados Unidos en función de cuáles sean las opciones políticas de esta administración. Y como quizás sepáis, va a haber una reunión entre el presidente Trump y Xi esta semana, bueno, creo que va a ser mañana en Florida. La residencia, lo van a celebrar en la residencia del presidente en Florida, va a comentar todo con el líder chino y es una relación muy complicada y hay, bueno, muchos puntos de vista o compartieron muchos puntos de vista durante el ciclo de la campaña respecto a posibles roces con China. Pero ya veremos cómo va la cosa por parte de los líderes por parte del líder chino y el presidente Trump, para hablar de algunos de estos temas de una manera más directa. Y en lo que tiene que ver con el futuro, bueno, está claro que los que observan China en Estados Unidos, y esto digamos que no está dentro de mi esfera, como sucede con el caso de Irán, solamente puedo hablar en líneas generales sobre este asunto. Pero me parece que en Estados Unidos y en Europa el reconocer que China va a ser un elemento fundamental para una serie de cuestiones significa que tendremos que trabajar con ellos, especialmente en el caso de Corea del Norte, puesto que posiblemente no haya ninguna manera de resolver el misterio o el problema de Corea del Norte y su reto nuclear sin trabajar en estrecha colaboración con China y, evidentemente, desarrollar algún tipo de relación económica fuerte con China. Y eso es crucial tanto para Estados Unidos como Europa para poder seguir adelante. Y desde luego China, ante esta nueva administración y también con algunos de los nuevos líderes que hay en Europa, tendrá interés también en saber cuáles son sus prioridades y qué tipo de vías pueda desarrollar de manera efectiva. Pero creo, de nuevo, que el comercio y los temas de las divisas serán un tema importante y habrá que trabajar con China para conseguir que sean más activos a la hora de gestionar las preocupaciones que tenemos en común sobre las relaciones transatlánticas y el tema de Corea del Norte y el asunto nuclear. Muchísimas gracias, Spencer, por una conferencia tan interesante. Ha sido maravillosa tu presencia en esta sesión y también en la universidad. Que hemos dado la vuelta al mundo, porque, como han visto, su enorme experiencia como analista político en materia de política internacional y de relaciones diplomáticas es inmensa. Hemos pasado por Rusia, por la OTAN, por la política nuclear de Irán, por Turquía, por las relaciones entre Estados Unidos y Europa, por los desafíos incluso que tiene la propia política doméstica norteamericana, las elecciones recientes de Holanda, las próximas de Francia, y hemos acabado ni más ni menos que en China. Me gustaría además decir algo que el conferenciante ha comentado al principio de su conferencia.
y es que está aquí hoy en su condición de analista académico y político, y no en su condición de miembro del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, algo que me parece también importante y que quiero resaltar y subrayar. Y agradecerle nuevamente su presencia en este momento tan interesante que está viviendo Estados Unidos y que lo estamos viviendo también nosotros desde Europa y desde aquí con un enorme interés político, interés social y, por supuesto, interés académico en la Universidad de Deusto. Agradecer a la audiencia, a todos los estudiantes, a todas las personas que participan también en el Fórum Deusto, el que se hayan acercado hoy a este acto, a esta sesión especial de Global Law, para tener la suerte de participar. El debate hubiera dado, solamente por el número de preguntas que se han hecho, para estar aquí toda la noche. Lo hemos limitado a este momento y nos queda mucho por saber, mucho por conocer de lo que va a pasar en estos próximos años, que se presentan enormemente interesantes. Así que quedan todos emplazados para la nueva sesión de Global Law, que será en el mes de mayo. Muchísimas gracias.